¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras haciendo todo correctamente, orando, buscando a Dios, y aún así parece que todos a tu alrededor están prosperando mientras tú luchas por avanzar? ¿Cómo manejarías esa sensación de estar quedándote atrás, mientras otros parecen ser bendecidos en todas las áreas de sus vidas? Y si te dijera que esa sensación de ser el último en la fila puede ser una ilusión espiritual y que existe una clave secreta que puede transformar tu visión y tu vida de una manera que jamás imaginaste. Un secreto oculto que pocos conocen, pero que puede hacer toda la diferencia entre el fracaso y la verdadera prosperidad espiritual. Déjame contarte una historia. Conozco a alguien que, al igual que tú, se sentía constantemente al margen de la bendición divina. Ella veía a sus amigos, familiares, colegas de trabajo, todos alcanzando lo que parecía ser el mayor éxito: ascensos en el trabajo, relaciones felices, vidas financieras estables. Y ella, por más que orara y se esforzara, no entendía por qué no era contemplada con el mismo favor de Dios. Era como si las puertas se cerraran para ella, mientras que otros caminaban por un camino dorado, sin obstáculos. Ese sentimiento de frustración generó un espíritu de envidia. Comenzó a preguntarse: ¿por qué ellos y no yo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Acaso Dios me olvidó? Fue entonces cuando tuvo un encuentro transformador con un versículo, una verdad bíblica que la hizo ver toda la situación desde una nueva perspectiva. Lo que descubrió cambió completamente su vida. Y la buena noticia es que lo que ella aprendió puede cambiar tu vida también. La envidia espiritual es algo más común de lo que pensamos y puede consumirnos de maneras sutiles. Tal vez tú, al igual que esa persona, te sientas perdido y cuestionando la bondad de Dios en tu vida. Lo que muchos no saben es que la envidia espiritual no solo tiene que ver con el éxito material de los demás, sino con algo mucho más profundo. Algo que Dios está haciendo en tu vida que tal vez aún no logras percibir. ¿Qué está realmente ocurriendo detrás de esta envidia espiritual? ¿Qué necesitas aprender para liberarte de esta prisión emocional? En este video descubrirás cómo la envidia puede ser una señal de algo mucho mayor y cómo la transformación está a tu alcance. Al final de este video comprenderás la verdadera raíz de esa sensación de desánimo y frustración. Y lo más importante, sabrás cómo cambiar todo esto de una vez por todas. Este canal apenas está comenzando su viaje para llevar la palabra de Dios al mayor número posible de personas. Cada visualización, cada suscripción es una semilla sembrada en el reino del Señor. Tu participación no es solo un clic, sino un acto de amor que me ayuda a cumplir este llamado divino de compartir el Evangelio con aquellos que están sedientos de la verdad. Cuando te suscribes, no solo estás siguiendo un canal, te estás uniendo a una misión sagrada de transformación espiritual que puede alcanzar miles de vidas. En los próximos minutos, vamos a explorar juntos en profundidad el concepto de la envidia espiritual y lo que realmente representa. Descubriremos cómo esa sensación de estar rezagado puede, de hecho, ser una invitación divina a un propósito mayor. Al ver este video hasta el final, comprenderás cómo transformar tu perspectiva y caminar hacia la verdadera prosperidad espiritual que Dios tiene para ti. No te engañes. El secreto para la verdadera paz interior y prosperidad está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas comprender un principio fundamental. Dios nunca se olvida de ti, y Él tiene un propósito único para tu vida. Antes de comenzar el estudio, te invito a que comentes abajo: quiero prosperar según el plan de Dios. Este simple acto de fe puede liberar bendiciones poderosas en tu vida.
Cuando comentas, estás haciendo una declaración espiritual, alineándote con el propósito de Dios para tu vida. El poder de la palabra es real, y tu comentario puede ser el inicio de un gran cambio en tu caminar espiritual. Si te está gustando el contenido, no olvides dejar tu me gusta en este video. Esto es esencial para que el video llegue a más personas que necesitan apoyo espiritual. El algoritmo de YouTube funciona de manera que, cuando das un me gusta, ayudas a difundir el Evangelio y la palabra de transformación a quienes más lo necesitan. Imagina cuántas vidas pueden ser tocadas cuando participas en esta misión. Y por favor, escribe paz en Cristo en los comentarios como señal de tu compromiso de compartir la verdad de Dios con los demás. He visto en videos anteriores cómo muchos de ustedes se comprometieron a difundir el Evangelio, y eso generó bendiciones extraordinarias en la vida de personas que estaban buscando respuestas. Tu palabra de fe es un testimonio poderoso y nunca sabes el impacto que puede tener. Ahora, prepárate, porque lo que aprenderás en este video puede cambiar la forma en que ves tu propia vida y el propósito de Dios en ella. Lo mejor está por venir. Capítulo 2. Contexto histórico y cultural. Para comprender a fondo la envidia espiritual y cómo afecta nuestra vida, es esencial adentrarnos en el contexto bíblico. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la lucha interna de compararse con los demás y sentir que se quedaban atrás en términos de bendiciones materiales o espirituales. Pero, ¿qué nos enseñan estos relatos sobre cómo ver nuestras propias luchas y frustraciones? Imagina por un momento la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Desde un principio, estos hermanos mostraron una diferencia significativa en sus ofrendas a Dios. Caín, un agricultor, ofreció una ofrenda de los frutos de su tierra, mientras que Abel, un pastor, ofreció lo mejor de su rebaño, el primogénito. La Biblia nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Génesis 4:3-7. Este rechazo de Dios fue el detonante para que Caín se sintiera consumido por la envidia hacia su hermano. El rechazo no fue solo hacia la ofrenda de Caín, sino que fue una cuestión de corazón. Abel había dado lo mejor que tenía, mientras que Caín simplemente ofreció lo que le sobraba. Dios lo sabía, y por eso rechazó la ofrenda de Caín. Esta discrepancia en el corazón y en las intenciones de ambos es el punto de partida para la envidia de Caín, quien se sintió injustamente tratado y, en lugar de acercarse a Dios para corregir su corazón, dejó que la envidia lo llevara al asesinato de su hermano. Este relato no es solo un cuento de rivalidad fraternal, sino una lección poderosa para nosotros hoy. Muchas veces nos comparamos con los demás, pensando que Dios está favoreciendo a otros y no a nosotros. Puede ser que veamos a alguien recibir una bendición, ya sea en su familia, en su carrera o en su vida espiritual, y nos sintamos rechazados o pasados por alto. Pero la clave aquí es entender que Dios no rechaza a las personas. Él rechaza las actitudes del corazón que no son sinceras. La pregunta es, ¿estamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a Dios o estamos buscando el reconocimiento de los demás? Este episodio con Caín y Abel también refleja el ambiente cultural y social de la época. En ese entonces, las ofrendas eran una de las formas más significativas de acercarse a Dios, y los sacrificios tenían un gran valor en la vida de la comunidad. La diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel no solo representaba su relación con Dios, sino también la actitud con la que se acercaban al sacrificio. Para entender esto mejor,
Debemos pensar en cómo, en la cultura actual, a veces ofrecemos lo que sobra de nuestras vidas a Dios. Nuestros minutos vacíos, nuestras oraciones apresuradas, nuestras promesas sin compromiso. Y nos preguntamos por qué no sentimos una conexión profunda con Él. Pero la verdad es que cuando ofrecemos lo mejor de nosotros mismos, cuando damos lo primero y lo más valioso, como lo hizo Abel, es cuando comenzamos a experimentar una relación transformadora con Dios. La cultura contemporánea, con sus brisas y distracciones, nos hace olvidar lo que realmente importa. Como el pueblo de Israel en tiempos antiguos, a veces nos conformamos con sacrificios superficiales, sin darnos cuenta de que Dios no está buscando solo un acto de obediencia, sino un corazón sincero que busque su presencia de manera genuina. Además, este relato tiene una dimensión política y social. En la antigüedad, las primeras comunidades se organizaban en torno a la adoración y la agricultura. Los sacrificios representaban el vínculo con lo divino y también el bienestar de la comunidad. El rechazo a Caín fue, de alguna manera, una señal de que algo en la sociedad no estaba alineado con la justicia de Dios. Así como en los tiempos modernos, donde vemos a personas luchando por lo mismo, por prosperar en lo material, en lo espiritual y en lo emocional, y a veces sienten que su esfuerzo no recibe el mismo reconocimiento que el de los demás. Este tema de la envidia espiritual y el rechazo es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Es una lucha constante en el corazón humano. ¿Por qué parece que los demás prosperan mientras yo sigo luchando? La clave está en entender que nuestras luchas no son castigos divinos, sino oportunidades para examinar nuestro corazón, corregir nuestras motivaciones y acercarnos más a Dios. Como vemos en el caso de Caín, su envidia lo llevó por un camino oscuro. Sin embargo, la invitación de Dios era clara. Si haces lo bueno, no serás aceptado. Génesis 4:7. Es un recordatorio para todos nosotros de que la bendición de Dios no depende de la comparación con los demás, sino de la sinceridad de nuestro corazón y el deseo genuino de hacer su voluntad. Capítulo 3. Análisis lingüístico. Ahora, adentrémonos en las palabras clave de la Biblia, las cuales en su idioma original revelan matices que a menudo no son evidentes en las traducciones modernas. El estudio lingüístico de las Escrituras nos permite ver la profundidad y el significado de las palabras de manera más rica y detallada. Al enfocarnos en la historia de Caín y Abel, podemos descubrir cómo el idioma original expresa la envidia y el rechazo de una forma mucho más compleja de lo que podríamos imaginar al leerlo en una traducción al español o al portugués. En Génesis 4:5, donde Dios rechaza la ofrenda de Caín, encontramos la palabra hebrea ma'aseh, que significa obra o acción. Esta palabra no solo se refiere al acto de ofrecer, sino también a la calidad con la que se realiza la acción. Este término implica que la acción de Caín, aunque externa y visible, no fue realizada con el corazón correcto. En otras palabras, el acto en sí mismo no era el problema, sino la actitud interna con la que se acercaba a Dios. En cambio, la ofrenda de Abel es descrita con el término minca, que se refiere a una ofrenda voluntaria y sincera, un sacrificio hecho con la mejor parte del rebaño. La diferencia entre estas dos palabras refleja una clara distinción en la disposición del corazón de cada uno. El verbo que se utiliza para describir la actitud de Caín es yera, que se traduce como se encolerizó o se irritó. Este verbo tiene una connotación de un enojo profundo que no solo se siente, sino que se acumula y genera una respuesta emocional más fuerte.
La envidia, en su forma más primitiva, no es solo una molestia pasajera, sino una emoción que penetra profundamente en el ser, alterando el estado de ánimo y las acciones de una persona. Este enojo de Caín va más allá de la frustración. Es un resentimiento que crece y que lo lleva a la acción extrema. Por otro lado, en el verso siguiente, Génesis 4:6, Dios le habla a Caín y usa una palabra clave, teshuva. Esta palabra significa volver o regresar y es esencial para comprender el mensaje de reconciliación que Dios le ofrece. Dios le está diciendo a Caín que tiene la oportunidad de cambiar su corazón y regresar a él, corregir su actitud y superar el pecado. La invitación de Dios a hacer lo bueno no es solo un acto externo, sino un cambio interno, una transformación espiritual. La palabra teshuvah también está vinculada al arrepentimiento, sugiriendo que Caín tiene la oportunidad de restaurar su relación con Dios si se arrepiente de su envidia y de su enojo. El aspecto lingüístico de este pasaje revela una profunda enseñanza sobre la importancia de la actitud del corazón en nuestra relación con Dios. A veces, las palabras y los actos externos pueden parecer correctos, pero si el corazón no está alineado con la voluntad de Dios, esos actos se vacían de significado. La invitación que Dios le hace a Caín es la misma que nos hace a nosotros. La envidia espiritual no se supera solo con comportamientos correctos, sino con un corazón transformado. En nuestro día a día esta lección es fundamental. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia, hemos orado o hemos realizado buenas obras, pero nuestros corazones están llenos de resentimiento, comparaciones o insatisfacción con nuestra propia vida? Las Escrituras nos enseñan que Dios no se complace solo en nuestras acciones externas, sino en la sinceridad de nuestro arrepentimiento y en nuestra disposición para cambiar. Cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde y arrepentido, como Abel, podemos estar seguros de que Él nos aceptará y bendecirá. Otra palabra importante que encontramos en este pasaje es Ra, que significa ver. En la narrativa de Caín, esta palabra se utiliza cuando Dios le dice, si haces lo bueno, no serás aceptado. Génesis 4:7. La palabra ver aquí implica más que simplemente observar. Es una referencia a la mirada de Dios, que no se limita a lo superficial. Dios ve lo que está en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. En el contexto de la envidia, esto es crucial. A menudo nos preocupamos por lo que los demás ven de nosotros y nos olvidamos de que Dios nos ve tal como somos, con nuestras luchas internas, nuestras envidias, nuestros temores. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios nunca está interesado en lo que los demás piensan de nosotros. Lo que realmente importa es cómo Él nos ve y qué hay en lo más profundo de nuestro corazón. Este análisis lingüístico nos ofrece una comprensión más profunda de lo que realmente está sucediendo en el corazón de Caín y por extensión en nuestros propios corazones cuando luchamos con la envidia espiritual. Nos muestra que la envidia no es solo una emoción superficial o una simple comparación con los demás. La envidia es un sentimiento que surge del corazón, que crece en nuestro interior y que nos aleja de Dios. Sin embargo, también nos enseña que, al igual que Caín, todos tenemos la oportunidad de volver a Dios, de arrepentirnos y de ofrecerle nuestro corazón sincero, tal como lo hizo Abel. Capítulo 4. Aplicaciones prácticas. La enseñanza contenida en la historia de Caín y Abel es profunda y, sin duda, relevante para nuestra vida diaria. La envidia espiritual no es solo un concepto abstracto, sino una emoción tangible que puede
afectar nuestra relación con Dios, nuestra paz interior y nuestras relaciones con los demás. En este capítulo, exploraremos cómo las lecciones de este pasaje pueden ser aplicadas en la vida cotidiana de manera práctica, ayudándonos a superar la envidia y a encontrar una relación genuina con Dios. El poder de la sinceridad en nuestras acciones religiosas, uno de los puntos más importantes que podemos aprender de la historia de Caín y Abel, es la importancia de la sinceridad en nuestra relación con Dios. Abel ofrece una ofrenda de lo mejor que tiene, lo que muestra su corazón sincero y humilde. En cambio, Caín presenta una ofrenda que, aunque puede parecer correcta, no tiene el mismo nivel de entrega. Aplicación práctica. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, nos vemos tentados a realizar acciones religiosas como una rutina o por cumplir sin poner nuestro corazón en ellas. Esto incluye nuestra participación en la iglesia, nuestras oraciones o incluso nuestros actos de servicio. Pregúntate, ¿estás buscando agradar a Dios con lo mejor de ti o simplemente estás cumpliendo? Cada vez que participamos de manera superficial como Caín, nos estamos alejando de la genuinidad del sacrificio que Dios busca de nosotros. Reflexión. La próxima vez que te acerques a Dios, hazlo con un corazón sincero. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy dando lo mejor de mí o solo lo que sobra? Recuerda que Dios no se fija en lo que ofrecemos externamente, sino en el corazón con el que lo hacemos. Lidiar con el enojo y la envidia interna. Él rechazó de Dios a la ofrenda de Caín, no solo desencadena en él un enojo, sino que también revela una lucha interna con la envidia. Caín no solo siente tristeza por no ser aceptado, sino que se compara con su hermano Abel y lo ve como una amenaza. Aplicación práctica. La envidia, aunque sea espiritual, es una realidad que muchas personas experimentan, especialmente en la iglesia. Ver a otros prosperar espiritualmente, ser más bendecidos o tener una vida que parece más equilibrada puede generar resentimiento y frustración. Lo que podemos aprender de Caín es que el enojo y la envidia no resuelven nada, solo nos alejan de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es importante que reconozcamos cuando estamos luchando con estos sentimientos y los llevemos a Dios para sanarlos. Reflexión. Si estás pasando por una situación en la que la envidia espiritual te está afectando, haz una pausa y reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cómo puedo confiar en que Dios tiene un plan único para mi vida? Recuerda que lo que Dios tiene para ti es perfecto, y las bendiciones de otros no quitan las tuyas. La importancia de la reconciliación con Dios. Dios, en su misericordia, ofrece a Caín una oportunidad para arrepentirse, cambiar su corazón y restaurar su relación con Él. Esta invitación a la reconciliación es clave en nuestra vida espiritual. La envidia espiritual, como cualquier otro pecado, puede ser sanada a través del arrepentimiento y el perdón. Aplicación práctica. Si en algún momento sientes que tu corazón está lleno de amargura, envidia o frustración, no te quedes en esa emoción negativa. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. La reconciliación con Dios comienza con el arrepentimiento, y esto no es solo un acto de palabras, sino un compromiso de cambio interior. Reflexión. La próxima vez que te sientas tentado a envidiar la prosperidad espiritual de otros, recuerda la invitación de Dios a Caín. Si haces lo bueno, no serás aceptado. Dios está dispuesto a restaurar tu vida si te acercas a Él con un corazón sincero. El ejercicio del perdón y la paz interior, la envidia, no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Caín, después de ser rechazado por Dios, se llena de enojo y celos hacia Abel, lo que lo lleva a cometer un acto extremo.
asesinar a su hermano. Este acto violento refleja cómo la envidia puede consumirnos y llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Aplicación práctica. Cuando sientas que la envidia comienza a tomar control de tu corazón, es el momento de buscar la paz y la reconciliación con los demás. El perdón es un antídoto poderoso contra la envidia, ya que nos libera de la carga emocional que nos consume. Al perdonar a quienes percibimos como una amenaza a nuestra paz o prosperidad, estamos deshaciendo el poder que la envidia tiene sobre nosotros. Reflexión: ¿a quién necesitas perdonar hoy? ¿Qué pasos puedes tomar para sanar tu corazón y evitar que la envidia te controle? Recuerda que el perdón no es solo para el otro, es también para ti, pues te libera de la carga del resentimiento. Buscar el propósito divino en lugar de la comparación, la raíz de la envidia, ya sea espiritual o material, a menudo proviene de nuestra tendencia a compararnos con los demás. Caín no solo envidió a Abel, sino que también se desvió del propósito divino para su vida al compararse con su hermano. Dios le ofreció una oportunidad de cambiar, pero Caín, cegado por su enojo y celos, no la aprovechó. Aplicación práctica. En nuestra vida diaria, la comparación es una de las principales fuentes de descontento. En lugar de centrarnos en lo que otros tienen o logran, debemos enfocarnos en el propósito único que Dios tiene para nosotros. Al confiar en el plan divino, encontramos paz, sabiduría y satisfacción, sabiendo que Él nos ha diseñado con un propósito único. Reflexión. ¿Estás luchando con la comparación? Haz una lista de tus fortalezas, tus logros y tus bendiciones. En lugar de mirar lo que otros tienen, enfócate en lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. La aplicación de estas lecciones nos permite vivir de manera más auténtica, libre de la envidia espiritual que nos limita y nos aleja de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al igual que Caín, tenemos la opción de cambiar y acercarnos a Dios con un corazón sincero, lleno de fe y esperanza. Este capítulo nos invita a vivir de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, sin compararnos con los demás y confiando en que Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Cuando decidimos poner nuestros ojos en lo que Dios ha preparado para nosotros, dejamos atrás la envidia y abrazamos la paz y la satisfacción que solo Él puede brindar. Capítulo 5. Metáforas y analogías. Las enseñanzas de la Biblia están llenas de poderosas metáforas y analogías que iluminan profundas verdades espirituales. En este capítulo profundizaremos en algunas de las metáforas que surgen del relato de Caín y Abel, y cómo podemos usarlas para comprender mejor la envidia espiritual y su impacto en nuestras vidas. A través de estas imágenes y comparaciones, lograremos visualizar cómo se desenvuelven nuestras emociones y cómo Dios quiere transformarlas para acercarnos más a Él. El sacrificio como semilla que germina, la ofrenda de Abel, fue aceptada porque la presentó con sinceridad, sacrificando lo mejor de su ganado. Esta ofrenda no solo es un acto de adoración, sino también una semilla espiritual que tiene el potencial de generar frutos de justicia y paz. La diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel no se basa solo en lo material, sino en el corazón detrás de la acción. Abel sabía que su sacrificio era como una semilla que debía ser plantada en la tierra fértil de la obediencia a Dios, esperando la cosecha de bendiciones divinas. Metáfora. Imagina que tus buenas obras y sacrificios son semillas que siembras en el suelo del corazón de Dios. Si siembras con fe y sinceridad, estas semillas germinarán y darán frutos abundantes. Sin embargo, si las siembras sin fe, sin el corazón correcto, quedarán estancadas y no producirán el fruto que deseas.
Aplicación práctica. Cada vez que realices un acto de fe, ya sea en la iglesia, en tu familia o en tu trabajo, piensa en ello como una semilla. Hazlo con el propósito de agradar a Dios, sabiendo que, aunque no siempre veas resultados inmediatos, tu sacrificio será recompensado por Él en el tiempo perfecto. La envidia como una sombra que consume el alma. La envidia es como una sombra que sigue a la persona, oscureciendo su luz interior. Así como una sombra crece más oscura a medida que el sol se oculta, la envidia crece y consume más a una persona mientras más la alimenta. Al principio, una pequeña semilla de celos puede parecer inofensiva, pero, si no se trata, se transforma en una sombra profunda que nubla nuestra visión, nuestra paz y nuestra relación con los demás. Metáfora. Visualiza la envidia como una sombra oscura que se arrastra detrás de ti, siempre acechando y creciendo más grande conforme más te comparas con otros. Pero recuerda, la única forma de alejar esa sombra es acercándose a la luz de Cristo. Solo en su luz puedes encontrar claridad y paz para liberarte de la envidia. Aplicación práctica. La próxima vez que sientas que la envidia comienza a invadirte, recuerda que esa sombra solo crecerá si la dejas seguir su curso. Ora para que Dios ilumine tu corazón y te ayude a encontrar paz en su voluntad para tu vida, recordando que la luz de Cristo siempre disipa las sombras. La envidia como una cuerda atada a la libertad. Imagina que la envidia es como una cuerda invisible atada a tu pie, que te impide avanzar con libertad. Cuando te comparas constantemente con los demás, esa cuerda se tensa, restringiendo tus movimientos y limitando tu capacidad para caminar en la dirección que Dios tiene preparada para ti. A medida que la cuerda se tensa, pierdes tu capacidad de moverte con agilidad y te vuelves esclavo de la comparación y el resentimiento. Metáfora. La cuerda de la envidia te mantiene en el mismo lugar, incapaz de caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti. Pero si cortas esa cuerda a través del perdón, la fe y la aceptación de tu identidad en Cristo, podrás caminar libremente hacia lo que Él ha preparado para ti. Aplicación práctica. Cuando sientas que la comparación y la envidia te están atando, detente y ora a Dios para que te libere. Pídele que te ayude a cortar la cuerda de la envidia y que te conceda la libertad de vivir la vida que Él ha diseñado para ti, sin compararte con otros. La ofrenda como un puente entre el ser humano y Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada porque representaba un puente de fe entre él y Dios. No solo estaba ofreciendo algo material, sino que estaba entregando su corazón y su obediencia. A través de esa ofrenda, Abel estaba diciendo: Señor, lo que tengo es tuyo, y confío en que tú me guiarás y me proveerás. La ofrenda entonces se convierte en una forma de conectar nuestro mundo material con lo espiritual. Metáfora. Imagina tu ofrenda como un puente que conectas entre tu vida terrenal y el reino de Dios. A medida que entregas lo que tienes con un corazón puro, ese puente se fortalece y te acerca más a su voluntad y bendición. Dios no solo está interesado en lo que das, sino en la intención con la que lo haces. Aplicación práctica. Cada vez que realices una acción para Dios, ya sea dar tu tiempo, tu dinero o tus talentos, hazlo con la intención de construir un puente hacia Él. No te enfoques solo en el sacrificio material, sino en la entrega espiritual que este gesto representa. La obediencia como una escalera hacia el propósito divino. Caín fue rechazado, no porque Dios no lo amara, sino porque su ofrenda no fue presentada de acuerdo con la voluntad de Dios. La obediencia es como una escalera. Cada paso hacia Dios, aunque sea pequeño, te eleva y te acerca a su propósito divino. Sin embargo,
Cuando ignoramos la obediencia, nuestra vida se estanca, como si estuviéramos atrapados en el primer escalón. Metáfora. La obediencia es una escalera que te lleva al propósito divino. Cada acto de obedecer a Dios te lleva un peldaño más arriba. Al negarte a seguir su voluntad, te quedas estancado en el primer escalón, incapaz de avanzar. Aplicación práctica. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde te falta obedecer a Dios. ¿Hay algo en tu vida donde has ignorado su llamado o has resistido a su voluntad? Cada acto de obediencia, no importa cuán pequeño sea, es un paso más hacia el cumplimiento del propósito divino para ti. Las metáforas que hemos explorado en este capítulo nos permiten comprender la profundidad de la envidia espiritual y cómo podemos superarla. Cada una de estas imágenes nos ayuda a visualizar el proceso de sanación, liberación y restauración que solo puede ser alcanzado a través de una relación sincera con Dios. La envidia puede atarnos y limitarnos, pero la luz de Cristo, la obediencia y la entrega sincera nos liberarán y nos acercarán a su propósito divino. Capítulo 6. El corazón de la envidia. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? En este capítulo vamos a profundizar en el corazón de la envidia espiritual, explorando lo que realmente revela esta emoción en nuestras vidas. La envidia, muchas veces, no es simplemente un sentimiento momentáneo, sino una señal profunda de algo que Dios quiere transformar en nuestro corazón. Al comprender su raíz y lo que Dios desea enseñarnos a través de ella, podemos alcanzar la sanación y la restauración espiritual. La envidia tiene un efecto desmesurado en la vida espiritual del creyente. A menudo no es reconocida como un pecado grave, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Jesús habló del corazón como el lugar donde se generan los pensamientos y deseos, y la envidia no es diferente. Desde allí se nutre y crece hasta que impacta toda nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo cuando sentimos envidia? El deseo no satisfecho. La raíz de la envidia, en el fondo de la envidia, siempre hay un deseo no satisfecho. Es el deseo de tener lo que otra persona tiene, de alcanzar lo que parece inalcanzable o de recibir la aprobación que otros parecen recibir. Sin embargo, detrás de este deseo está una falta de contentamiento con lo que Dios ha provisto. La envidia no solo muestra una falta de gratitud, sino también una falta de fe en que Dios sabe exactamente lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Reflexión profunda. La envidia se nutre de la falta de contentamiento. Al mirar lo que otros tienen, nos olvidamos de las bendiciones que ya hemos recibido. El Espíritu Santo nos invita a cambiar nuestra mirada y enfocarnos en lo que ya tenemos, en lo que Dios nos ha dado, y a confiar en que su plan para nosotros es perfecto, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Preguntas para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que lo que tienes no es suficiente? ¿Te comparas frecuentemente con los demás? ¿Cómo puedes comenzar a enfocarte en las bendiciones que ya tienes? El pecado detrás de la envidia, la comparación con otros. La comparación es un campo fértil para la envidia. A menudo nos comparamos con las personas a nuestro alrededor, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, estamos negando nuestra identidad en Cristo. La Biblia dice que nuestro valor no depende de lo que los demás tienen o hacen, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Reflexión profunda. La comparación nos aleja de la verdad fundamental de nuestra identidad en Cristo. Al mirar a los demás, nos olvidamos de que somos hijos de Dios, amados y escogidos por Él.
La envidia surge cuando olvidamos que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros y que su plan es perfecto para nuestras vidas. Preguntas. Para reflexionar, ¿te encuentras comparándote constantemente con los demás en tu vida diaria? ¿Cómo puede tu identidad en Cristo cambiar tu perspectiva sobre la comparación? ¿Cómo puedes recordar que eres un hijo de Dios en momentos de envidia? La envidia como una barrera entre nosotros y la bendición divina. La envidia no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también nos separa de las bendiciones de Dios. En el caso de Caín, su corazón lleno de envidia le impidió recibir la aceptación de Dios. Aunque Dios le ofreció una oportunidad para arrepentirse y cambiar, la envidia hizo que Caín rechazara la gracia que se le ofrecía. De manera similar, nosotros podemos bloquear las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando permitimos que la envidia controle nuestras emociones. Reflexión profunda. La envidia crea una barrera entre nosotros y la gracia de Dios. Al aferrarnos al resentimiento, no solo afectamos nuestra relación con los demás, sino que también cerramos nuestro corazón a la bendición divina. El Espíritu Santo nos invita a liberar nuestros corazones del resentimiento para que podamos experimentar la paz y las bendiciones que solo Él puede darnos. Preguntas para reflexionar. ¿Qué barreras has colocado en tu vida que te impiden recibir las bendiciones de Dios? ¿Cómo puede el perdón hacia ti mismo y hacia los demás ayudarte a derribar esas barreras? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para abrir tu corazón a la gracia de Dios? La sanación que viene a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino hacia la sanación. Si bien la envidia es una emoción natural, es también un pecado que debe ser enfrentado con humildad y arrepentimiento. El Espíritu Santo nos invita a reconocer la envidia en nuestros corazones y a traerla a Dios para que Él nos libere de su control. Cuando nos arrepentimos de nuestra envidia, Dios puede sanar nuestro corazón y darnos una nueva perspectiva. Reflexión profunda. La sanación viene a través de la rendición. Cuando reconocemos nuestros sentimientos de envidia y los llevamos a Dios en oración, Él comienza un trabajo profundo de sanación en nuestro corazón. Es un proceso que requiere humildad y disposición para cambiar, pero es el primer paso para restaurar nuestra paz y alegría en Cristo. Preguntas para reflexionar. ¿Hay algo en tu corazón que necesitas arrepentirte en cuanto a la envidia? ¿Cómo puedes abrir tu corazón a la sanación de Dios a través del arrepentimiento? ¿Qué cambios específicos puedes hacer para dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? La restauración de la identidad en Cristo. Cuando la envidia se disuelve, hay una restauración profunda de nuestra identidad en Cristo. Al dejar de compararnos con los demás y comenzar a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, experimentamos una nueva libertad y paz. El Espíritu Santo nos ayuda a ver que nuestra vida tiene propósito y que cada paso que damos, aunque no sea igual al de los demás, es parte de un plan divino. Reflexión profunda. La restauración de nuestra identidad comienza cuando nos dejamos ver a través de los ojos de Dios, en lugar de vernos a través de la comparación y el juicio. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente que somos amados, aceptados y valiosos, tal como somos, y que nuestras vidas tienen un propósito único en su reino. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo puedes comenzar a verte a ti mismo como Dios te ve? ¿De qué maneras la restauración de tu identidad te liberará de la envidia? ¿Qué pasos puedes tomar para aceptar tu propósito en Cristo y dejar de compararte con los demás? La envidia espiritual no solo es una lucha interna,
sino también una oportunidad para acercarnos más a Dios y permitir que Él trabaje en nuestras vidas. El Espíritu Santo está constantemente invitándonos a reconocer nuestra envidia, a arrepentirnos de ella y a restaurar nuestra identidad en Cristo. Al hacerlo, seremos libres de las comparaciones y podremos caminar en la paz y la bendición que solo Dios puede darnos. Capítulo 7. Transformando la envidia. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? En este capítulo, vamos a descubrir cómo podemos transformar la envidia en algo positivo, a través de la gratitud y el enfoque en lo que Dios ha hecho por nosotros. La envidia nos arrastra hacia el resentimiento y la insatisfacción, pero la gratitud es una llave poderosa para desbloquear la paz y la satisfacción profundas. Al cambiar nuestra mentalidad, podemos reemplazar los pensamientos negativos de envidia con una perspectiva de agradecimiento, y en este proceso se dará una transformación espiritual que cambiará nuestra vida. La clave para cambiar la envidia. Cultivar un corazón agradecido. La gratitud es el antídoto más eficaz contra la envidia. Al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, somos liberados de la ansiedad y el deseo constante de lo que otros tienen. La Biblia nos enseña a dar gracias en todo, no solo por las bendiciones visibles, sino también por las dificultades, pues sabemos que todo tiene un propósito divino. La gratitud es un acto de fe. Es reconocer que, incluso en medio de las pruebas y momentos de escasez, Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando agradecemos sinceramente por lo que tenemos, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver la vida con ojos de esperanza, no de envidia. ¿Por qué es difícil a veces ser agradecido por lo que tienes? ¿Cuáles son las bendiciones en tu vida que nunca has considerado lo suficientemente valiosas? ¿Cómo puedes comenzar a practicar la gratitud, incluso en medio de tus luchas? La fe juega un papel crucial en la transformación de la envidia. Cuando confiamos plenamente en Dios, dejamos de comparar nuestras vidas con las de los demás, porque sabemos que Él tiene un plan único para cada uno. La fe nos da la certeza de que lo que tenemos en este momento es suficiente y que la vida que estamos viviendo es parte de su propósito divino. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias temporales. Nos ayuda a entender que la abundancia no se mide por lo que vemos externamente, sino por la paz y la satisfacción que provienen de saber que Dios está en control. Al poner nuestra fe en Él, abandonamos la envidia y abrazamos el contentamiento. ¿En qué áreas de tu vida necesitas depositar más fe? ¿Qué cambios pueden ocurrir en tu vida si comienzas a confiar plenamente en que lo que tienes es suficiente? ¿Cómo puedes ejercitar tu fe para ser libre de la envidia? El poder de la gratitud práctica, acción diaria. La gratitud no es solo un sentimiento, es una acción diaria. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos entrenar nuestra mente para buscar lo que ya hemos recibido. Esto no significa ignorar las dificultades o las carencias, sino reconocer las bendiciones presentes y agradecer por ellas cada día. La práctica constante de gratitud transforma nuestro corazón, y cuando más lo practicamos, más vemos la mano de Dios en cada área de nuestra vida. La gratitud diaria cambia nuestra mentalidad y nuestra vida. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, aprendemos a ver las pequeñas bendiciones diarias que muchas veces pasan desapercibidas. Al hacer de la gratitud un hábito, la envidia pierde su poder y en su lugar crece una paz profunda que proviene de saber que Dios está con nosotros en todo momento. ¿Cuáles son 3 cosas por las que puedes agradecer hoy? ¿Cómo puedes incorporar prácticas de gratitud en tu vida diaria? ¿De qué manera la gratitud puede transformar tu perspectiva de vida? Son realmente útiles.
La comparación es una de las raíces más profundas de la envidia. A menudo nos comparamos con los demás, lo que nos lleva a sentirnos inferiores o indignos. Sin embargo, la comparación no es de Dios. Él nos creó como seres únicos, con un propósito individual. En lugar de compararnos, debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha dado, en nuestras propias bendiciones y en lo que Él ha hecho en nuestra vida. Compararnos con los demás es una trampa del enemigo que nos aleja de nuestra verdadera identidad en Cristo. Cuando nos comparamos, negamos el valor único que Dios nos ha otorgado. La clave para liberarnos de la comparación es recordar que cada vida tiene un propósito divino y el nuestro es perfecto tal como es. ¿Cuándo fue la última vez que te comparaste con alguien? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué significa para ti saber que Dios te ha creado con un propósito único? ¿Cómo puedes dejar de compararte con los demás y enfocarte en lo que Dios ha preparado para ti? Transformación espiritual, ser renovados por el Espíritu. La gratitud y la fe son catalizadores poderosos para la transformación espiritual. Cuando comenzamos a practicar estos principios, el Espíritu Santo obra en nosotros, transformando nuestro corazón y dándonos una nueva perspectiva de la vida. La envidia deja de ser una carga pesada, y en su lugar experimentamos una paz profunda que solo Dios puede otorgar. La transformación espiritual es un proceso continuo que requiere la cooperación con el Espíritu Santo. No se trata de eliminar la envidia de un día para otro, sino de permitir que el Espíritu obre en nosotros de manera constante. Al someter nuestros corazones a Él, seremos transformados y viviremos una vida llena de paz y gratitud. ¿En qué áreas de tu vida necesitas que el Espíritu Santo te transforme? ¿Cómo puedes invitar al Espíritu Santo a obrar más en tu vida para liberarte de la envidia? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida diariamente? La transformación de la envidia en gratitud es un proceso que requiere la intervención divina. Al cultivar un corazón agradecido, al depositar nuestra fe en Dios y al practicar la gratitud diaria, comenzamos a experimentar una vida llena de paz y propósito. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a guiarnos en este proceso, transformando nuestro corazón y dándonos una nueva perspectiva que nos libere de la envidia y nos acerque más a Dios. Capítulo 8. La paz interior. ¿Cómo dejar de compararse con los demás? ¿Alguna vez te has encontrado mirando la vida de los demás y preguntándote por qué parece que todos tienen lo que deseas? ¿Sientes que te falta algo, pero no puedes identificar qué es? Este sentimiento es común y muchas veces se asocia con la envidia espiritual, un mal que corrompe nuestra paz interior. Sin embargo, hay una verdad poderosa. No necesitamos compararnos con los demás para encontrar nuestra paz. El problema de la comparación radica en que nos distrae de lo que realmente importa, la paz que solo Dios puede darnos. Imagina por un momento a un hombre que camina por un sendero empedrado, mirando constantemente el sendero de otro. Mientras sus ojos están fijos en la ruta ajena, tropieza y cae. Su atención está puesta en lo que no es suyo, lo que no le pertenece. Este es el poder de la comparación. Nos roba de nuestra propia caminata. La paz y el propósito que Dios tiene para nosotros se desvanecen cuando vivimos enfocados en las vidas ajenas. Pero, ¿y si te dijera que la clave para encontrar paz en tu vida es simplemente dejar de compararte? La paz no es algo que se pueda comprar o alcanzar por la acumulación de cosas materiales. La verdadera paz proviene de una relación con Dios y de vivir una vida conforme a su voluntad. Cuando dejamos de lado la constante necesidad de medir
nuestra vida con la de los demás, descubrimos que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, en la presencia de Dios. Esta paz no depende de lo que otros tienen, sino de lo que hemos recibido de su mano. Es importante reflexionar sobre cómo nuestra sociedad, marcada por la constante exposición a las redes sociales y la comparación, nos ha condicionado a medir nuestro valor por lo que vemos en los demás. Si bien las redes sociales pueden ser una bendición para conectar a las personas, también nos presentan una visión distorsionada de la vida, mostrando solo lo que los demás quieren que veamos. ¿Cómo entonces podemos encontrar paz en medio de una cultura que constantemente nos dice que necesitamos más para ser felices? La clave está en enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Cuando vivimos agradecidos por lo que tenemos, nuestra paz aumenta. En lugar de compararnos con los demás, podemos fijar nuestra mirada en Cristo y en la vida abundante que Él ofrece. No se trata de una paz superficial o temporal, sino de una paz que proviene de saber que en Cristo somos completos. Ninguna comparación puede arrebatar eso. Piensa en la vida de Pablo, quien escribió desde una prisión, sin muchas posesiones y rodeado de dificultades. A pesar de las circunstancias, él encontró la paz interior al aprender a contentarse con lo que tenía. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Filipenses 4:11 nos dice. Pablo no se quejaba por lo que no tenía. En cambio, sabía que su paz venía de una relación profunda con Cristo. Esta es la paz que queremos experimentar. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando decidimos soltar las comparaciones y aceptar lo que Dios ha diseñado para nosotros, nuestra vida comienza a tomar un rumbo nuevo. Dejamos de vivir en función de lo que otros tienen o hacen y comenzamos a disfrutar de nuestra propia vida, tal como es. Esto no significa que no aspiramos a mejorar o a alcanzar nuestros sueños, sino que aprendemos a vivir en paz con lo que somos y con lo que tenemos en el presente. Dios nos invita a vivir con gozo y gratitud, no porque tengamos todo lo que deseamos, sino porque Él nos da lo que necesitamos. Al dejar de compararnos con los demás, podemos aprender a vivir con una paz profunda que viene de un corazón lleno de gratitud. Este es el tipo de paz que podemos cultivar. No una paz que se basa en logros o en lo que otros tienen, sino una paz que proviene de confiar en que todo lo que necesitamos está en Dios. La verdadera paz llega cuando dejamos de medir nuestra vida con la vara de los demás y comenzamos a vivir a la luz de su gracia. Solo entonces descubrimos que somos más que suficientes, tal como somos, porque somos amados y valiosos a los ojos de Dios. Capítulo 9. La paz a través del perdón. Rompiendo el ciclo de la comparación. El perdón es un tema fundamental en la vida cristiana, pero pocas veces pensamos en él como una clave para la paz interior. Cuando nos comparamos con los demás, creamos un ciclo de frustración y resentimiento que puede ser difícil de romper. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes liberarte de esa sensación de inferioridad o enojo hacia aquellos que parecen tener lo que tú deseas? La raíz de esa lucha podría estar en la falta de perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Imagina a una persona que ha sido herida por alguien cercano. Cada vez que piensa en esa herida, revive el dolor, la injusticia y el sentimiento de rechazo. Mientras sigue con su vida, observa a esa persona prosperar, feliz, sin aparentemente ninguna carga. El sentimiento de injusticia se enciende y la comparación se intensifica. Pero el problema no radica en lo que el otro tiene o en lo que tú no tienes, sino en cómo la falta de perdón está afectando tu paz interior. El perdón es liberador. Jesús,
en su ministerio, dejó claro que debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no solo habla de la cantidad de veces que debemos perdonar, sino de la actitud continua de perdón que debemos mantener en nuestros corazones. El perdón no es solo un acto de liberación hacia los demás, sino una forma de liberarnos de las ataduras que nos impiden experimentar la paz. La falta de perdón nos mantiene atrapados en el pasado, nos impide vivir plenamente el presente y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos de la carga emocional que arrastramos. La comparación pierde su poder ya cuando dejamos de vivir en la sombra de las heridas pasadas. Es en el perdón donde encontramos la libertad para vivir sin los grilletes de la amargura. A menudo, el perdón es visto como un acto de generosidad hacia los demás, pero es, en realidad, un regalo para nosotros mismos. Cuando perdonamos, dejamos de revivir las ofensas, dejando que la paz fluya nuevamente en nuestro corazón. Este acto nos ayuda a soltar las comparaciones, porque entendemos que lo que otros tienen o no tienen no define nuestra valía. Pablo nos recuerda en Efesios 4, 31, 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, así como toda malicia. Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta exhortación nos invita a liberarnos de la amargura y la ira que la comparación genera. Cuando nos comparamos con los demás, se despierta en nosotros la envidia, el resentimiento y la frustración. Pero cuando decidimos perdonar, esos sentimientos se disipan y la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar nuestro ser. Es importante entender que perdonar no significa necesariamente olvidar. No se trata de borrar las heridas del pasado, sino de liberarnos de su control sobre nuestro presente y futuro. Al perdonar, estamos eligiendo no vivir bajo el poder de las ofensas pasadas, sino vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. No se trata de un perdón superficial, sino de una decisión profunda de soltar el control y permitir que Dios sane nuestras heridas. Además, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Jesús nos dijo en Mateo 6, 14, 15, que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Este principio es vital porque la paz interior solo se encuentra cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Al perdonar, estamos reconociendo que el juicio pertenece a Dios y no a nosotros, y eso nos permite descansar en su justicia perfecta. Piensa en la vida de José, un hombre que sufrió una enorme injusticia por parte de sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. A pesar de las circunstancias, José no permitió que el resentimiento gobernara su vida. En Génesis 50:20, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice, «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien». José entendió que el perdón es liberador y que al perdonar se abre el camino para que Dios haga algo hermoso de las situaciones más dolorosas. La paz verdadera solo se encuentra cuando decidimos soltar la necesidad de ajustar cuentas. Jesús nos enseña que debemos perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque al hacerlo, liberamos nuestros corazones para recibir su paz. La comparación ya no tiene poder cuando dejamos que el perdón fluya, porque entendemos que nuestra vida no depende de lo que otros tienen, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando elegimos perdonar, también elegimos la paz.
El perdón no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. El rencor y la comparación se desvanecen cuando decimos, yo te perdono, y la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar nuestro ser. Capítulo 10. La bendición de vivir para otros, liberándote de la comparación. Egoísta, uno de los mayores problemas que enfrentamos en un mundo centrado en uno mismo es la constante comparación con los demás. Vivimos en una sociedad donde el éxito se mide por lo que tenemos y por lo que otros creen que somos. Pero, ¿te has detenido a pensar que la verdadera bendición no está en lo que tú logras, sino en cómo impactas la vida de los demás? La comparación crea una competencia constante que nos aleja de la esencia del propósito cristiano: vivir para los demás. Imagina a una persona que ha dedicado su vida a servir a los demás. Cada vez que ve una imagen de alguien alcanzando el éxito que ella misma ansía, experimenta una punzada de inseguridad. ¿Por qué no yo? ¿Por qué ellos tienen lo que yo quiero? Pero en medio de esta lucha, esta persona comienza a entender algo profundo. La verdadera satisfacción no se encuentra en la acumulación de logros o posesiones, sino en el servicio desinteresado a los demás. Jesús mismo nos mostró el camino hacia la verdadera grandeza. En Mateo 20, 26, 28, Él dijo, «Entre ustedes no será así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Jesús no vino a la tierra para recibir adoración y riqueza, sino para dar su vida en sacrificio por nosotros. Al seguir su ejemplo, podemos liberarnos de la trampa de la comparación egoísta. El servicio a los demás nos permite ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ver a los demás como competidores, comenzamos a verlos como hermanos y hermanas en Cristo, dignos de amor, respeto y compasión. Cuando nuestra mirada se centra en servir y en bendecir a los demás, la comparación pierde su poder. En lugar de preguntar, ¿por qué yo no tengo lo que ellos tienen?, nos preguntamos, ¿cómo puedo ayudar a los demás a tener lo que necesitan? El apóstol Pablo, en Filipenses 2, 3, 4, nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanagloria. Al contrario, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este llamado a vivir para los demás es una de las claves para romper el ciclo de la comparación. Cuando nos centramos en las necesidades de los otros, nos liberamos de la necesidad de compararnos constantemente. Ya no nos importa si alguien tiene más éxito o mejores cosas, porque nuestra satisfacción proviene de dar y servir, no de recibir. Al liberar nuestro corazón del egoísmo, comenzamos a descubrir el propósito profundo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este propósito no está ligado a los logros materiales o el reconocimiento social, sino al impacto que tenemos en las vidas de los demás. En Mateo 25:40, Jesús nos recuerda que en verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. Cada acto de servicio, por más pequeño que sea, tiene un valor eterno. La verdadera prosperidad viene del amor y el servicio desinteresado, no de la acumulación de cosas materiales. El problema con la comparación es que siempre nos hace sentir insatisfechos. Nunca es suficiente. Siempre hay alguien con más. Pero cuando vivimos para los demás, experimentamos una paz profunda, porque nuestra vida ya no depende de los logros personales. Al servir, somos llenos de un gozo que va más allá de las circunstancias.
La satisfacción verdadera no viene de lo que logramos por nosotros mismos, sino de lo que hacemos para los demás en el nombre de Cristo. Considera a personas como el apóstol Pablo, quien, a pesar de enfrentar persecuciones y sufrimiento, vivió para servir a la iglesia primitiva. Su vida fue un testimonio de entrega y sacrificio, y a través de su servicio, millones de vidas fueron transformadas. Pablo nunca se preocupó por la comparación. Él entendió que su vida tenía un propósito mayor: llevar el Evangelio a los gentiles y ser un instrumento de Dios para la expansión de su reino. La vida de Pablo es un ejemplo de cómo el servicio a los demás puede llenar de propósito y significado incluso los momentos más difíciles. El llamado de Cristo a vivir para otros es un llamado radical que desafía nuestra cultura egoísta. Vivir para uno mismo y compararse constantemente con los demás solo lleva a la frustración. Pero vivir para otros nos conecta con el verdadero propósito de la vida cristiana. Cada vez que servimos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y participando en la obra de Dios en el mundo. Al vivir con este enfoque, nuestras vidas cobran un sentido eterno. Imagina que cada vez que te sientas tentado a compararte con los demás, te tomes un momento para pensar en cómo puedes servir a alguien más. Este simple acto de cambiar el enfoque de ti mismo a los demás puede liberar tu corazón de la envidia y la competencia. Puedes encontrar satisfacción en ver a otros prosperar, porque sabes que el amor de Dios no se mide por la cantidad de cosas que acumulamos, sino por el amor que damos. En Romanos 12:10, Pablo nos instruye a amarnos los unos a los otros con amor fraternal, honrándonos mutuamente. Cuando vivimos de acuerdo con este principio, dejamos de ver a los demás como competidores y los vemos como compañeros en el cuerpo de Cristo. Nos damos cuenta de que no necesitamos ser los mejores ni los más exitosos, sino ser los más amorosos y serviciales. Es en este amor mutuo donde se encuentra la verdadera grandeza y la paz. Capítulo 11. La promesa del reino. Encontrando paz en el propósito divino. En este mundo lleno de ansiedad, inseguridad y comparaciones, la verdadera paz solo se encuentra en comprender el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vivir con un propósito eterno cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Nos libera de las expectativas temporales y nos invita a un viaje que va más allá de cualquier logro terrenal. Vivir con la certeza de que somos parte del reino de Dios nos da una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Cuando Dios te llama, no te llama a alcanzar la fama, el dinero o el éxito según los estándares humanos. Él te llama a vivir para Él, a servir a otros y a ser parte de su reino eterno. El propósito que Dios tiene para tu vida no se mide en lo que logras en esta tierra, sino en lo que haces para su gloria. El llamado a vivir para su propósito nos eleva, nos libera y nos da paz en medio de las pruebas y dificultades de la vida. El Evangelio nos promete que el reino de Dios no está basado en la acumulación de riquezas ni en el estatus social, sino en el amor, el servicio y la obediencia a Dios. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El reino de Dios no es algo que podamos ver con nuestros ojos físicos, pero es una realidad espiritual que nos sostiene y nos transforma. El reino de Dios se extiende cada vez que decidimos poner a Dios en primer lugar, priorizando su voluntad sobre la nuestra y sirviendo a los demás con humildad. Este enfoque nos permite soltar las cargas de la comparación y la envidia. Cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito divino y eterno, dejamos de preocuparnos por lo que los demás tienen o logran. Nos damos cuenta de que lo que realmente importa es lo que estamos haciendo para Dios. Las riquezas terrenales son
temporales, pero las recompensas del reino son eternas. Jesús, al hablar de la prosperidad, no se refería a la prosperidad material. En Lucas 12:15 nos advierte: guárdense de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La verdadera prosperidad, según la enseñanza de Jesús, no está en las cosas que podemos acumular, sino en la forma en que vivimos para los demás y en la manera en que buscamos la justicia de Dios. El reino de Dios se mide por la paz, el gozo, la justicia y el amor que vivimos y extendemos a otros. Vivir para el propósito de Dios implica renunciar a la idea de que somos el centro de la historia. Cuando nos centramos en nosotros mismos, caemos fácilmente en la trampa de la comparación y la envidia. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, en su reino y en su propósito, dejamos de ver a los demás como competidores y los vemos como compañeros en la obra de Dios. Esto nos da paz, porque sabemos que, en última instancia, no estamos compitiendo por algo temporal. Estamos trabajando para la expansión de un reino eterno. El apóstol Pablo, al final de su vida, entendió profundamente este principio. En 2 Timoteo 4:7-8 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Pablo entendió que su vida no se medía por los logros terrenales, sino por su fidelidad a Cristo. Su recompensa no era terrenal, sino celestial. La paz que él experimentó no venía de lo que alcanzó, sino de saber que vivió para el propósito de Dios. Esta perspectiva cambia todo. Cuando entendemos que estamos viviendo para el reino de Dios, comenzamos a ver las dificultades de la vida de una manera completamente diferente. Las pruebas y tribulaciones no son obstáculos que nos separan de Dios, sino oportunidades para crecer en fe y carácter. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: considero que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Todo lo que enfrentamos en este mundo es temporal. Lo que nos espera en el reino de Dios es eterno. Imagina por un momento que dejas de mirar a los demás con envidia o con deseo de competir. En lugar de eso, te enfocas en tu relación con Dios y en lo que Él quiere hacer a través de ti. ¿Cómo cambiaría tu vida si, en lugar de comparar tus logros con los de los demás, te concentraras en servir con todo tu corazón, sabiendo que tu recompensa viene de Dios? Esta es la paz que Cristo ofrece. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra obediencia al propósito divino. La paz de vivir para el reino de Dios también se refleja en nuestra relación con los demás. En lugar de competir, comenzamos a ver a cada persona como alguien a quien podemos servir, amar y edificar. Este cambio de perspectiva nos libera de la envidia y nos permite vivir con un corazón generoso. No necesitamos tener todo lo que otros tienen, porque sabemos que lo que Dios tiene reservado para nosotros es mucho más valioso que cualquier cosa material. Cuando nos enfocamos en el reino de Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no buscamos la validación de los demás, ni nos medimos por el éxito temporal. Vivimos con el conocimiento de que somos parte de algo mucho más grande, que trasciende este mundo y sus preocupaciones. Nuestra vida tiene un propósito eterno que no puede ser arrebatado por las circunstancias externas. Vivir para el reino de Dios nos da una paz que permanece, una paz que no depende de lo que vemos o de lo que otros tienen. Y, lo más importante, vivir para el propósito de Dios nos prepara para la gloria que está por venir. En Apocalipsis 21:4,
Se nos promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La paz eterna que disfrutaremos en el reino de Dios será mucho más gloriosa que cualquier cosa que podamos imaginar. Mientras tanto, aquí en la tierra podemos experimentar una medida de esa paz, sabiendo que estamos alineados con el propósito divino. Capítulo 12. La esperanza eterna. El llamado a la obediencia y la transformación. La esperanza es el motor que impulsa nuestra vida espiritual. Vivir con esperanza no significa simplemente esperar que las cosas mejoren o que nuestras circunstancias cambien. La esperanza cristiana está arraigada en la certeza de que, aunque vivamos en un mundo caído y lleno de sufrimiento, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Esta esperanza es mucho más que un deseo pasajero. Es una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, sabiendo que lo mejor está por venir, tanto en esta vida como en la vida eterna. La esperanza cristiana no se basa en lo que vemos en el presente. Es una esperanza que trasciende las dificultades, las pruebas y los momentos de incertidumbre. La Biblia nos enseña que la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5. Porque sabemos que la obra de Cristo en la cruz garantiza nuestra salvación y nuestra victoria final. Esto significa que, aunque estemos atravesando tiempos difíciles, podemos caminar con la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Pero, ¿cómo podemos experimentar esa esperanza en lo más profundo de nuestro ser? La clave está en la obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios no es solo un acto de sumisión, sino un acto de confianza. Obedecer a Dios es una forma de decir: yo confío en tu plan, aunque no lo entienda completamente. Yo creo que tú sabes lo que es mejor para mí. La obediencia nos permite caminar en la luz de la esperanza, pues cuando seguimos los caminos de Dios, estamos alineados con su propósito y su voluntad. El ejemplo de Abraham es uno de los más poderosos en la Biblia cuando se trata de obediencia y esperanza. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que él le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba ni por qué Dios lo estaba llamando, pero confiaba en la promesa de que Dios tenía un plan para él. A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, Abraham nunca perdió la esperanza. Su obediencia a Dios le permitió experimentar una vida transformada, y al final fue bendecido más allá de lo que podía imaginar. Este tipo de obediencia no es fácil. En muchos momentos, la vida cristiana parece un camino de sacrificios, de tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos personales. Sin embargo, la obediencia trae una recompensa mucho más grande que cualquier cosa que podamos ganar en este mundo. La esperanza que experimentamos a través de la obediencia nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad con confianza. Al vivir en obediencia, nos alineamos con el propósito divino y nos preparamos para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da un modelo claro de obediencia perfecta. Él vino al mundo con un solo propósito: cumplir la voluntad de su Padre. En el jardín de Getsemaní, en medio de una profunda angustia, Jesús ora: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de obediencia de Jesús es el ejemplo supremo de confianza en el plan de Dios, aun cuando el sacrificio parece abrumador. La obediencia a Dios no siempre implica un camino fácil. De hecho, Jesús prometió que los cristianos enfrentarían persecución y sufrimiento. Pero Él también prometió estar con nosotros en medio de esos momentos difíciles.
En Juan 16:33, Jesús dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta esperanza en la victoria de Cristo es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las pruebas parecen insuperables. La esperanza cristiana está conectada a una promesa futura, la vida eterna. En 1 Pedro 1:3-4 leemos: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». Esta es la esperanza que no se desvanece, que no se ve afectada por las circunstancias. Es una esperanza que permanece firme, porque está basada en la obra eterna de Cristo. Esta esperanza no solo nos consuela en los momentos de sufrimiento, sino que también nos llama a vivir de manera diferente en este mundo. Nos llama a vivir con propósito y a ser testigos de la verdad de Cristo. En Filipenses 3:14, Pablo dice: «Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». La esperanza nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos, a mirar hacia el futuro con fe y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Imagina por un momento que vives cada día con la certeza de que tu vida tiene un propósito eterno, que nada de lo que haces es en vano. ¿Cómo cambiarían tus prioridades si vivieras con la esperanza de que estás almacenando tesoros en los cielos en lugar de acumular riquezas en la tierra? ¿Qué cambios harías en tu vida si supieras que cada acto de obediencia, cada sacrificio hecho en el nombre de Dios, tiene una recompensa eterna que supera cualquier recompensa terrenal? Es importante entender que la obediencia a Dios no siempre se trata de evitar el sufrimiento, sino de tener la fuerza para atravesarlo con fe. Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Y la esperanza de su presencia constante nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. Dios nos llama a vivir con esperanza y obediencia, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito divino. A medida que caminamos en obediencia, experimentamos una transformación que va más allá de cualquier logro o bendición temporal. Esta transformación nos acerca más a la imagen de Cristo y nos prepara para la gloria que Él ha preparado para nosotros en el futuro. La vida cristiana es un viaje de obediencia y esperanza. A veces el camino es difícil, pero la esperanza que tenemos en Cristo nos da la fortaleza para perseverar. No importa cuán grande sea el desafío, sabemos que nuestra esperanza está en el Señor y que Él nos llevará a la victoria final.